Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Antiguo Testamento del libro Primera de Samuel. Vamos a continuar estudiando desde el capítulo 26 en adelante. David le perdona la vida al rey Saúl. Los habitantes de Cis fueron a Gilbea y le dijeron a Saúl: ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilat frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Zid en busca de David. Acampó en el monte de Jaquilá, que está frente al desierto junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espía para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. David entonces le preguntó a Ahimelech el hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede imponermente alzar las manos contra el ungido del Señor? Y añadió: tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir o caer en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar las manos contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor lo había hecho caer en un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner replicó: ¿quién le está gritando al rey? David le contestó: ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Lo que ha hecho
no tiene nombre. Tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban a su cabecera? Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen: vete a servir a otros dioses. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor, porque ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga. Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. ¿He pecado?, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, me he portado como un necio. David respondió: Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar ni siquiera al ungido del Señor. Sin embargo, así como que hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito sea, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Mo. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam, a Jezreelita, y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré
no tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquis le dio la ciudad de Siclag, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girzitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquis, se apoderaba de oveja, vaca, asno y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Así, Aquis le preguntó: ¿qué región saqueaste hoy? David le respondía: la del sur de Judá, o bien la del sur de Jeramel, o la del sur donde viven los quinitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisionero a Gad, los denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente. Sin duda me servirá para siempre. Por aquel tiempo, los filisteos reunieron sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Por lo tanto, Aquis le dijo a David: quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra. Está bien, respondió David, ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo suyo. Si es así, añadió Aquis, de ahora en adelante te nombro mi guardaespaldas. Ya Samuel había muerto, todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. Los filisteos concentraron su fuerza y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl respondió entonces a los israelitas y armaron sus campamentos en Gilboa. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueño, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa y, acompañado de 2 hombres, se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoque a un espíritu,
le pidió Saúl: haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer: ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como que el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto. Contestó Saúl: ¿a quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó la mujer. Evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tiene nada que temer, dijo el rey. Dime lo que ha visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molesta haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueño ni por medio de profeta. Por eso decidí llamarte para que me digas lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consulta a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecistas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Pero si el Señor se ha alejado de ti. Al instante Saúl se desplomó y estaba lleno de miedo por lo que Samuel le había dicho, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y todo el día no había comido nada. Al verlo tan angustiado, la mujer se le acercó y le dijo: yo, su servidora, le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me juzgué la vida. Ahora yo le pido que me haga caso a mí. Déjeme traerle algún alimento para que coma. Así podrá recuperarse y seguir su camino. Pero Saúl se negó a comer. Sin embargo, sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió. Se levantó del suelo y tomó aliento. La mujer tenía en su casa un ternero gordo, al que mató enseguida. También amasó harina y horneó unos panes sin levadura. Luego le sirvió a Saúl y a sus oficiales esa misma noche. Después de comer,
todo ello emprendieron el camino. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acompañaron junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañía de 100 y de 1000 soldados, seguido de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de 1 año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros, no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: despídelo, que regrese al lugar que le dicté. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendrá de reconciliarse con su señor que llevándole la cabeza de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en su canto decían: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquis llamó a David y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado, y me gustaría que me acompañara en esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no haga nada que le desagrade. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falta ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor el rey? Ya lo sé, respondió Aquis, pero para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vaya con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Neguev y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas.
También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la Jezreelita y Ahinoam, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Lo voy a alcanzar? Persíguelo, le respondió el Señor. Va a alcanzarlo y rescatará a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio que se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber, y le ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues había 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró la fuerza. ¿A quién perteneces?, le pregunta David. ¿De dónde vienes? Soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos a Siclag. Guíanos donde están esos bandidos, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio lo guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David lo atacó al amanecer y lo combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecistas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. David le faltó nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijo ni hija, ni ninguna otra cosa de lo que le había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlo. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó:
Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vayan. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esas bandas de malhechores, de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclá, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con ese mensaje. Aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramón de Negué, Jatir, Aroer, Sitmot, Estemoa, Racal, la ciudad de Jeramel, las ciudades kenitas de Jormat, Corazán, Atá y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a su hijo Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con su flecha. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y máteme, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a su hijo muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Besán. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad se enteraron de lo que había hecho los filisteos con Saúl,
lo más valiente de ellos caminaron toda la noche hacia Besán, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlo del muro, regresaron a Jabes. Allí lo incendiaron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabet. Después de eso, guardaron 7 días de ayuno. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros en una forma personal, directa, porque el Dios Padre y Madre, creador de todo lo existente y conservador de nuestras vidas, solo Él sabe cuándo es el día. El día en que decidimos nacer, Él lo sabe, y el día en que decidimos ya no estar en este lugar donde estamos usted y yo y todos los que nos acompañan, Él lo sabe. Dios Padre, Madre y conservador de la vida nuestra, ayer, hoy y siempre habla a cada uno en una forma personal, directa, y usa diferentes medios, ya sea las personas que están a nuestro lado, los signos, prodigios, milagros. Y una de las realidades más perfectas es que ha dado a su único Hijo como nuestro Señor y Salvador, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga una vida eterna. Jesús, que ha entregado en la cruz del madero nuestra insignificancia humana, nuestra inmundicia, nuestro pecado, nuestra maldad, y que al liberarse de esa cruz y resucitar al tercer día, subió a la presencia del Padre con una misión cumplida. Hoy a usted y a mí nos corresponde seguirle, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y sería conveniente que todo aquel que crea en Él continúe con su cruz al hombro, a la espalda, por pesada que sea, por difícil, porque solo cada uno de nosotros sabe cuánto pesa su cruz, pero continuar en la presencia del Padre con la fuerza y la guía de Jesucristo, su Hijo, y con la fe puesta en que el Espíritu Santo vendrá y nos dará vida.